¿cómo están? Aquí tenemos nuestro circuito montado en el protoboard, como está detallado en el diagrama circuital, con los componentes que allí viene especificado. Está conectado también la señal continua VCC, positivo, y el común, el negativo, con una tensión de 12 voltios. También está conectada la señal que proviene del generador positivo y también el común o tierra, con una configuración, una frecuencia de 400 Hz, 800 mV/p. 400 Hz sería la frecuencia de corte teórica para nuestro amplificador, y también está conectado el osciloscopio, canal 1 en la entrada, canal 2 en la salida, que sería sobre la resistencia de 10K. También verificamos la tensión de polarización del transistor. ¿Cuál es la tensión de polarización? La tensión entre base emisor 0,6 y entre colector aproximadamente VCC sobre 2. En este caso, la tensión base emisor salió 0,6 voltios, pero la tensión colector emisor es de aproximadamente 4 voltios, que está dentro. Como podemos verificar en el osciloscopio, con la función del measure, tenemos una frecuencia de 400 Hz de la señal que está entrando por el canal 1 con una amplitud de aproximadamente 800 mV/p, y por canal 2 tenemos una tensión de salida de 4,6 o aproximadamente 5 Vpp. Eso es para las condiciones iniciales de 400 Hz. Ahora vamos a modificar nuestra frecuencia de tal forma a que vayamos teniendo la gama de frecuencia. Para frecuencias menores, por ejemplo, para la frecuencia de 200 Hz, vamos a empezar con la frecuencia de 200 Hz. Para frecuencias menores vamos a registrar los valores que nos aparecen. Para 200 Hz de frecuencia, entonces como vemos, 200 Hz de frecuencia, la amplitud de entrada es siempre de 800 mV/p y la salida 2,88. Esos valores pueden ir registrando y hallando las ganancias de salida. La ganancia es la relación de salida con respecto a entrada. B sub 0 al otro valor de frecuencia que sería mayor a la frecuencia de corte. Ahora podemos elegir la frecuencia de 4000 Hz. Para la frecuencia de 4000 Hz o 4 kHz, vemos que la amplitud de entrada sigue siendo de 800 mV y la salida es de 6,2 Vpp. Registramos estos datos y luego hallamos la ganancia de tensión, que sería la salida sobre la entrada, B sub 0 sobre B sub I, y vamos registrando esos datos. Para otra frecuencia mayor, la frecuencia de corte, recordemos que la frecuencia de corte es de 400 Hz. Ahora elegimos otra frecuencia, 140 kHz, y vemos que la tensión de entrada sigue siendo aproximadamente 800 mV/p y la tensión de salida es de aproximadamente 6,28 voltios. Entonces con estos datos podemos hallar la ganancia de tensión, que es B sub 0 sobre B sub I, para ir viendo cómo se comporta nuestro amplificador. ¿Qué es lo que estamos buscando? La frecuencia de corte superior cuando caiga esta tensión de salida. Vamos aumentando nuestra frecuencia hasta alcanzar la frecuencia de corte superior, que en este caso es de 1200 kHz o 1,20 MHz. ¿Por qué esta es la frecuencia superior? Porque la tensión de salida en esta frecuencia se comporta de la misma forma que a la frecuencia de 400 Hz que vimos anteriormente, que era la frecuencia de corte inferior. Cuando alcanzamos esta frecuencia, entonces cae la señal 3 decibeles. De 6,2 la salida que teníamos en las frecuencias anteriores, decayó nuevamente a 4,5 aproximadamente la tensión de salida. Por tanto, tiene el mismo comportamiento que con la frecuencia de corte inferior. Eso quiere decir que la frecuencia de 1,20 MHz o 1200 kHz es la frecuencia de corte superior de mi amplificador. Ahí entonces encuentro el ancho de banda de mi amplificador. Entonces, con estos mismos datos, ustedes van hallando la ganancia de salida, que después también pueden encontrar la ganancia en decibeles, con estos datos de tensión de salida y tensión de entrada. Vemos posteriormente que para frecuencias superiores, en este caso, tenemos una frecuencia de 5 MHz, 5 MHz de frecuencia, la tensión de salida decae bastante,
ahora cayó a 1,56 voltios. Eso quiere decir que va cayendo la tensión de salida, por tanto la ganancia también, la relación de V sub 0 sobre V sub I va cayendo. Eso quiere decir que el ancho de banda de este amplificador es entre 400 Hz y 1200 kHz, como vimos hace rato. 400 Hz es la frecuencia de corte inferior y 1200 kHz es su frecuencia de corte superior. Ustedes llevan como tarea, con esos datos que fuimos registrando, hallar la ganancia de tensión, que es la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, y posteriormente la ganancia de tensión en